bienvenidas a este curso de quechua. Hoy empezamos con el nivel básico. Esta es una nueva temporada donde vamos a estar compartiendo un material totalmente extraordinario, un material totalmente único. Hoy vamos a aprender o vamos a introducirnos de lleno en el mundo del quechua. Así que no te pierdas esta gran oportunidad de aprender quechua. En nuestra pantalla podemos ver este libro, Quechua Cusco. Es el quechua pentavocálico que vamos a enseñar, que nos va a ayudar mucho para aprender el quechua. Así que empezaremos a trabajar con este libro que nos va a servir demasiado para aprender el quechua, amigos y amigas. En este primer video vamos a aprender el alfabeto quechua. Vamos a aprender un poco, vamos a aprender a pronunciar de una manera totalmente correcta cada uno de estos fonemas consonánticos que se utilizan en el quechua. Sabes que la pronunciación es muy importante, es fundamental para que tú puedas aprender a hablar quechua. Si no sabes pronunciar correctamente, entonces vas a tener problemas al momento de escuchar o al momento de escribir, de entender el quechua. Entonces hoy avanzamos todo lo que es la pronunciación. En la pantalla podemos ver el alfabeto quechua. Vamos a conocer los fonemas consonánticos variables o trivalentes, aquellos fonemas que pueden ser simples, aspiradas y reforzadas. En este caso, Kunkawakikuna nos dice aquí, Kunkawakikuna, simples, fonemas consonánticos variables. Ahora, para esto vamos a tener dos aspectos muy fundamentales. Mira, como podemos observar, estamos viendo la cha. Cha es el fonema consonántico que vamos a aprender. Según el punto de articulación nos dice que es un palatal, ¿ya? Entonces, mira, tenemos aquí la cavidad bucal, ¿ya? Y es esta zona donde se produce el sonido. Recuerden, esta zona exactamente donde estoy señalando con un punto negro es la zona donde se produce el sonido. Es palatal. Y tenemos aquí también el cuadro donde podemos entender cómo está organizado, cómo está dividido la cavidad bucal. Entonces, aquí exactamente es donde encontramos el punto de articulación donde se produce el sonido. Pero hay algo importante que debemos conocer. Aparte de saber el punto de articulación, debemos saber dos cosas muy fundamentales a partir de este momento. Fíjense, aquí lo que vamos a aprender, amigos y amigas, es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, ¿ya?, del quechua, debemos conocer aspectos como el punto de articulación y el modo de articulación de un fonema consonántico. Hablando del punto de articulación, podemos decir que es el lugar donde se produce el sonido, y el modo, cómo se produce el sonido. Entonces, en este caso, vamos a ver, empezamos con el dónde se produce el sonido. ¿Dónde? Hablamos del punto de articulación, y aquí me dice, el sonido se produce en la zona palatal de la cavidad vocal. Ahora, como ya tenemos esto, mira, fíjense, esta sería la zona palatal de la cavidad bucal donde se produce el sonido. Entonces, gracias a esta zona es que nosotros podemos producir este sonido. Chaki, chukcha, ya, chimpay, chutay. Ahora, dos aspectos, o otro aspecto que debemos tener en cuenta es que cómo se produce el sonido. El cómo se produce el sonido. ¿Cómo debe producirse este sonido? Para eso tenemos una descripción corta aquí que nos dice: para producir este sonido, el predorso de la lengua debe encorvarse y llegar a chocar a la zona del palatal. O sea que la lengua que está en esta posición se encorva y choca al palatal de la cavidad bucal. Gracias a ese roce que tiene y gracias al aire que sale de la cavidad, o digo de los pulmones, simplemente se genera o se produce este sonido. Cha. Ahora, si se van a dar cuenta, estamos hablando sencillamente de un fonema consonántico que está considerado como simple, porque al momento de producir el sonido no vamos a necesitar un esfuerzo sobrehumano, sino un esfuerzo normal, un esfuerzo simple, un esfuerzo sencillo que nos va a ayudar a producir el sonido. Fíjese, aquí tenemos, ya, para practicar un poco y tener en cuenta, podemos practicar aquí el silabeo para entender un poco cómo es este fonema consonántico. Cha, cha, che, chi,
cho, chu. Vieron que no es muy difícil, no genera o no tiene esa dificultad para producir el sonido. Ahora, vamos a tener más ideas de esto practicando la pronunciación. Por ejemplo, aquí tengo algo de 12 palabras que vamos a practicar la pronunciación. Aquí dice chanin, chanin, verdad. Chiri, chiri, frío. Chaki, chaki viene a ser pie. Churi, churi, hijo. Chayua, chayua, pez. Chita, chita, cría de la oveja, la pequeñita. China, género femenino. Chimpai, cruzar. Chimpai, cruzar. Chutai, chutai, jalar. Chumpi, chumpi, cinturón. Chukcha, cabello. Chincana, túnel. Entonces, amigos, aquí les he dado una serie de palabras que obviamente que existen muchos más términos con este fonema consonántico, ¿ya? Pero por esta ocasión hemos avanzado el fonema consonántico cha. Y puedes encontrar también nuestro libro aquí en el enlace, puedes adquirir nuestro libro en digital. Y recuerden que toda esta secuencia de videos va a tratar exclusivamente de este libro que estamos o que me he dado el tiempo para escribir, para organizar. Es un libro totalmente didáctico, así como están viendo en la pantalla, y vamos a compartir todo el contenido del libro para que tú puedas aprender a hablar quechua y puedas ser un experto hablando quechua. Conmigo nos vemos en el siguiente video. Tu pananchis como